en todo lugar. Entonces, esa es digamos, la ubicación de nuestras entidades educativas. La mayoría son del nivel primario, ¿no? Pero tenemos 3 colegios agropecuarios. Dos, el Colegio Agropecuario de Sacuyo y el Colegio Agropecuario de Agroindustrial y Cachipascana, ¿no? Bueno, esto ya lo conocemos de todas maneras, pero que son temas grandes en cuanto a la problemática que queremos abordar en este momento, ¿no? Toda la caracterización, digamos, territorial de la zona de Puno, en el aspecto fisiográfico, toda la cuestión de la tierra, las tierras áridas, etcétera, que es bastante diverso en Puno. Y en los lugares donde vamos acompañando encontramos también esa diversidad. Y por otro lado, también hay, tal como hacemos constar también, el cambio climático, la variabilidad climática es casi, digamos, normal en esta zona, pero lo que está afectando es la participación, digamos, ahora, digamos, directa ahora del conocimiento moderno, que de una u otra manera también nos está reflexionando sobre ese tema. Entonces, necesitamos al menos tener una concreción sobre qué estamos entendiendo ahora sobre cambio climático en función, digamos, del conocimiento moderno que ahora se enseña en las escuelas, colegios, universidades y otras entidades también. Entonces, creo que para nosotros es básicamente eso, porque la diversidad climática que tenemos en Puno se conoce, ¿no? A 200 metros uno puede encontrar microclimas en diferentes lugares, ¿no? Y este año ha sido una constatación bien interesante cuando hemos hecho también la siembra en diferentes lugares, ¿no? Entonces, pero lo que está afectando directamente es este cambio climático, más específicamente en las escuelas y colegios que vamos a afectar. Por ponerles un ejemplo, ¿no? En la zona, por ejemplo, donde está Roberto, acá, Potojani Grande, ahí se nota, digamos, la merma, digamos, del volumen de agua de los ojos de agua, ¿no? O sea, es muy evidente. Tanto en Potojani Grande, vamos a ver después ahora, en un momentito, también las áreas que hemos recuperado en otras comunidades donde también hay un déficit hídrico muy evidente. Entonces, esto del déficit hídrico ya también en muchos documentos ya ASAP ha escrito, en el sentido de que ya históricamente esto siempre fue así, no es una novedad. Lo que es una novedad ahora es justamente la participación, digamos, antrópica, o sea, de la persona, ¿no? Ahora en este conocimiento moderno está mermando justamente todo el volumen de agua ancestral que tenemos, tanto subterránea, que también aguas de lluvia que por el ciclo climático tenemos en los meses de septiembre, octubre, noviembre, etcétera. Entonces eso ha mermado. Hace 2, 3 años vino Magdalena Machaca desde Ayacucho, de la Asociación ABA, hasta Potojani Grande, y justamente ahí, mediante un estudio satelital, les informó justamente que había un déficit del 50% de la caída de lluvias en estas zonas, ¿no? Entonces, ya había una constatación, tiempito ya nos había comunicado, y que creo que el año pasado, en este ciclo productivo que va pasando, se ha notado con mayor evidencia ese tema. Ahora, todos los programas que vienen del Estado, evidentemente, han sido insuficientes hasta el momento. Van a ser siempre insuficientes, pero sin embargo hay respuestas muy evidentes desde las propias comunidades, de la niñez, de los jóvenes, quechua, aymaras, etc. Buenas, profesor, señor Jesús Peraza de la UGEL de Puno, de la DREF de Puno. Sí. Cerraremos esto, ¿no? Roberto, ¿alguien más va a venir? ¿Alguien más va a venir? Ya, para, ya, para, entonces, este tema, digamos, de las capacidades, digamos, que hay desde las propias comunidades, hay que tener bastantes ojos abiertos y mucho cuidado, porque solamente a lo apurado nomás queremos recoger todo lo que hay sobre la vivencia andina, o el 24 de junio, o tal fecha, digamos, festiva. Sin embargo, en el ciclo, digamos, de vivencia cotidiana, según el ciclo, digamos, agrofestivo, ritual en cada comunidad, en las escuelas que acompañamos, todavía hay saberes que no se han recogido suficientemente. Por ejemplo, en este tema del agua, del tema de las semillas, de toda la biodiversidad, realmente hay una respuesta interesante de las propias comunidades. Entonces falta al menos eso, concretar mejor, tener un contacto directo, justamente cotidiano con las familias, con el consejo educativo de cada institución educativa, por ejemplo, para poder recoger todos estos temas que justamente están no vistos o invisibilizados en ello, ¿no? Entonces, esto es muy interesante y que
Desde nuestro punto de vista, hay diferentes enfoques con respecto, no solamente a enfoques, sino también proyectos y programas que vienen desde el Estado aquí en la región de Puno, bastante sobre el tema intercultural, pero lo que queremos especificar nosotros es centrarnos en el agua y en el agua desde el punto de vista ancestral, ¿no? Eso que existe en las propias comunidades y eso cómo lo vamos incorporando también en la currícula educativa. Y los objetivos, digamos, de nuestro proyecto, ¿no? Esto de los derechos ambientales quechua aymaras de la niñez, básicamente son así como ustedes ven. Queremos que los niños y niñas quechua aymaras en las escuelas y colegios que acompañamos justamente tengan buenas prácticas ancestrales. Y llamamos buenas prácticas a aquellos que están, digamos, vivenciándose todavía en la propia comunidad y cómo se están incorporando en la escuela. Eso es por un lado. Y por otro lado, nos estamos acercando a elaborar, quizás es ambicioso, desarrollar una propuesta intercultural ambiental basado en el agua. Eso es lo que quisiéramos contribuir también a la región de educación y por eso también la presencia aquí del licenciado Jesús Peraza de la UGEL, para que justamente todo este producto que en octubre, noviembre que se va a entregar pudiera ser también masificado a nivel regional. Esa es la idea. Y luego ya como esta es la mesa de concertación también que nos facilita, digamos, muchas cosas acá, pudiera que la sociedad civil también incorporar y todo el tema que va desarrollando también como responsabilidad César Quispe acá, todo el tema, digamos, de los derechos de la naturaleza, derechos del agua, ¿no? Que se puedan ser incorporados, entendidos en su verdadera dimensión y las 5 ordenanzas que ya tenemos aprobadas y reglamentadas pudieran masificarse y estando en ciernes todavía la propuesta del agua como sujeto de derecho a nivel regional que hemos avanzado. ¿Qué acciones estamos desarrollando hasta el momento? Rapidito nomás. ¿Qué acciones estamos desarrollando? Esto de la capacitación docente, bien concreto es esto de la capacitación docente. No es que estamos dando nuevos elementos, sino como justamente también anoche conversábamos con Grimaldo, cómo se facilita mejor, cómo se recoge en concreto este tema, digamos, de las aguas, de los ojos de agua, de lluvia, según el calendario oro festivo, y cómo en cada lugar es diferente. No podemos tener un solo calendario. Entonces, en las entidades educativas también tienen esa misma dimensión, digamos, ¿no? Entonces, esa misma diversidad. Por eso lo que los hemos juntado aquí, las 3 redes de maestros, las redes de maestros RIMA de la zona quechua, la red de maestros Aymara, ¿no? y la red de maestros que se ha juntado en la parte de Cachipascana, ¿no? Los hemos juntado en Juliaca con un colegio también intercultural, ya no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Y ahí justamente una de las tantas actividades que hemos hecho en Juliaca. Los hemos juntado a las redes maestros para tener también la posibilidad de que Karina Costilla también mediante el internet pudiera también transmitir toda su experiencia y cada entidad ha desarrollado justamente su propia experiencia. Hoy vamos facilitando la elaboración de cartillas, la elaboración de proyectos de aprendizaje, cómo se hace, cuándo se hace, en qué tiempo se hace, y todo eso se ha podido facilitar. Diversos son las cartillas de saberes. Cada entidad lo hace a su propia manera, a su propia forma. Esta es la participación de los niños y niñas, digamos, de una de las escuelas que hemos acompañado, que es Cochiraya, en la península de Chucuito, sobre el agua, ¿no? Es su mirada que tiene con respecto, digamos, al agua en esa zona. Y en cada lugar es pues diferente. Hay maneras también técnicas de poder hacer las cartillas de aprendizaje, ¿no? En este momento tenemos 10 proyectos de aprendizaje, ¿no? 9. No, tenemos más, pero las escuelas solo son 9. 9, ¿no? Entonces, son proyectos de aprendizaje, pero fundamentalmente que están basados en el agua, ¿no? Adelante, adelante. Adelante, profesora Aide, la directora del Colegio Inicial de Totujani. Entonces, hasta este momento tenemos 9 proyectos de aprendizaje ya elaborados y sobre esa base justamente están desarrollando sus actividades las entidades educativas, ¿no? Eso es lo bueno en este momento. Ya el año pasado han hecho su elaboración de proyectos de aprendizaje y ahora están ya casi terminando con todas las actividades que vienen desarrollando, ¿no? Entonces, cada colegio, cada entidad educativa, cada escuela tiene su particularidad. Así es diferente, digamos, la elaboración de sus proyectos de aprendizaje, ¿no?
Este es de Potojani Grande, estos son de la península. Por ejemplo, en función de, por ejemplo, esta es una cotaña, ¿ya? Esta es una cotaña en la zona alta de Potojani, en Chipaya, ¿no? Entonces, esto ha permitido también que este saber que está recuperado por los padres de familia, digamos, sirve como, digamos, de alimento fundamental para la regeneración de los pastos, de las chacras, y eso mismo justamente se incorpora, se contextualiza dentro de las entidades educativas. O sea, en concreto tiene que tener una validez tanto en la familia, tanto en la escuela, y que también eso va a permitir también que los conocimientos de los niños y niñas se puedan fortalecer, ¿no? Y eso en las sesiones de aprendizaje, los maestros lo saben y no es una carga, más al contrario, hay acciones, digamos, rituales de crianza del agua. ¿Cómo lo estamos entendiendo esto? Esta es la actividad, aquí está Roberto. El año pasado ellos han ido hasta a Japía, ¿no? A Japía, a Yunguyo. Hemos ido a un sitio que se llama Guaraguarani, que es casi a la mitad del camino de Japía. Entonces, lo que hemos hecho justamente, como están secos los ojos de agua en Potojani Grande, que estamos más de 100 kilómetros, ¿no?, de distancia, lo que hemos ido con las entidades educativas y los profesores es recoger ritualmente las aguas silvestres del Japilla, en Guaraguarani. Hay como utensilios así de arcilla, bueno, sagradamente, se ha hecho todo un ritual, digamos, de recojo del agua. Y eso lo hemos traído a la zona de Potojani Grande. ¿Para qué? Para sembrar justamente en esos ojos de agua que estaban secándose. Y eso justamente se ha hecho de una manera ritual. Si hoy día han regresado del Capilla de Yunguyo, entonces al día siguiente han ido a sembrar, ¿no? Al día siguiente a los ojos de agua. Al día se ha sembrado, matrimoniar el agua de esa forma, para que se pueda regenerar. Y se ha hecho de una manera muy ritual, muy respetuosa. Ahí no se ha recuperado solamente la parte física, digamos, del ojo de agua, sino la parte de respeto al agua y a los ojos de agua. Y ha sido creo, muy importante, muy significativo para los jóvenes y para los maestros también, que han podido estar en este viaje largo hasta Japía, pero que ha tenido una significación ritual de respeto muy profundo. Y esos propios contenidos se han ido incorporando en las diferentes materias, ¿no?, en la entidad educativa. Todos esos elementos previos que yo lo he manifestado hace un momento van a servir para alimentar este proceso de sistematización que se está haciendo en este momento. Tanto en chakra, tanto en agua, tanto en ojos de agua. Es decir, los elementos principales que giran alrededor del agua justamente son los que van a estar evidenciados en este proceso de sistematización. Entonces, ahí lo que estamos animando, por cierto, es de que de una u otra manera no nos podemos acercar, como dice también don Jesús Peraza, de la UGEL de Puno, no nos podemos acercar a la DREPA sin un contenido, digamos, sin una propuesta que no esté hecha. Entonces, queremos mostrar que este proceso totalmente válido tiene una respuesta significativa en el corazón y en el contenido y en la formación de niños, niñas, jóvenes, en las entidades educativas, y esos mismos contribuyen en la recuperación también de las áreas territoriales de cada comunidad y en cada familia. Entonces, por eso la sistematización va a ser importante, de una vivencia concreta. Quiero solamente hacer antes de terminar, una cuestión, así un paréntesis. El año pasado, aquí está la directora de la Escuela Inicial de Potojani Grande también, que este año por algunas razones no ha sido incorporada, pero siempre lo tenemos presente. Han hecho una elaboración muy bonita de un folleto con los niños. Muy, digamos, expresivo ha sido eso, y que creo que ha sido un aporte también significativo eso, ¿no? Había que leerlo muy bien con los testimonios de los niños, cuáles son sus percepciones que hay con respecto al agua y cómo desde la niñez, desde las familias, aportan a ese contenido. Entonces, lo que queremos entender de mejor manera, reiterando nomás, es que todos estos temas que parecen que para algunas entidades o maestros, etcétera, no es una sobrecarga, en realidad se trata solamente de contextualizar, no se están saliendo del marco, digamos, de contenidos curriculares a nivel nacional. Se trata de contextualizar de mejor manera y, segundo lugar, no sé, lo he pagado, creo, no sé, contextualizar y qué es lo más significativo, digamos, para el propio niño, niña, joven que están en las entidades educativas. Eso queremos que se entienda, y en su propio proceso, digamos, de elaboración, digamos, de contenidos y sesiones de aprendizaje, los maestros creo que han comprendido de mejor manera
cómo podríamos tener una currícula, una programación curricular justa, clara, que responda justamente a la necesidad concreta en el cual está la familia y los propios niños y niñas en su propia formación. Creo que eso ha sido lo importante. No es una cosa acabada, como les digo, sino precisamente solamente es un marco de presentación general por donde va yendo nuestro esfuerzo en este momento en materia de educación intercultural ambiental basado en el agua. Por ahí yo podría, digamos, acercarme a una presentación, digamos, podría detener muchos detalles, bastantes detalles. Hay otros proyectos y otros que estamos desarrollando con los propios jóvenes en la península de Chucuito, etcétera, y hay otras actividades ya, cada lugar tiene una particularidad, como les digo. Esta es la última actividad que hemos hecho ya con la escuela. Este es un ojo de agua que se llama Huilanasa, está a 2 kilómetros de la escuela de Potujani, más o menos por ahí. Profesor Títelo. Lo último que hemos hecho con la escuela y bueno, tratando de recuperar siempre los ojos de agua, ¿no? Hasta ahí, digamos, un primer aporte. Sí. Muchas gracias, Lolo. Ahora vamos a invitar a Román para que en un tiempo breve también comente cómo está el tema de la puesta en marcha de los objetivos de agua como derecho de la Adelante. Muchas gracias. Para hacer, ojalá lo pueda bajar la compañera Patricia, de Canadá, pero mientras se pueda conectar, justamente señalar que primero comienza a hablar, hacer las prácticas algo, también ilustres de verdad, siempre es bueno reconocer, ¿no?, a los profesionales en la región Puno que están comprometidos con lo que somos, ¿no? O sea, somos quechas animales. Y me ayudas a pasar, por favor, pero, en este tema del agua para usted de derecho, lo que estamos haciendo desde el proyecto y desde que nos conocimos es importante, porque yo creo que vamos a tener un camino largo y además que aprovechando ahora que están las autoridades y con todo lo que se ha emprendido también con Lolo, la Dirección de Educación, va a ser muy importante que lo que estamos avanzando, como ya lo ha dicho Lolo, toda esta propuesta que se va a lanzar tenga también un contenido de carácter jurídico, por así decirlo, porque todo lo que se hace desde la educación está normado, no es una cosa gratuita, no es una cuestión que al azar se imparte la educación, sino está normado. Entonces, ahí va nuestro aporte. Siguiente, por favor, Patricia, otra más, por favor, para más ahí. Nosotros llamamos desde el mundo jurídico que nuestra constitución política del Perú y las normas en el Perú están dadas, escritas desde esa mirada, desde esa visión antropocéntrica, o si se quiere, desde los otros debates, por ejemplo, hemos sido colonizados, ¿no? En todo caso, algunas veces conversaba con varios maestros como y obviamente también desde los nuestros, tenientes gobernadores, las rotas campesinas con quienes hemos interactuado en este proceso de gobernanza, es que las normas están hechas desde arriba hacia abajo, ¿no? Y hablamos de la Constitución. Entonces, nuestra Constitución, por ejemplo, tiene una construcción, por ejemplo, constructo antropocéntrico. Y, por lo tanto, responde solamente al ser humano, ¿no? O al hombre, y dejando de lado a la naturaleza o lo que somos nosotros. Siguiente, por favor. En el caso de Puno, nosotros somos una región muy especial, ¿no? Desde todo punto de vista, pero en lo que concierne al proyecto y a nuestros intereses y a lo que también hemos ido avanzando, es muy importante visibilizar esto en materia de educación y nosotros lo hemos visibilizado en materia jurídica. El censo del 2017, ¿no? El censo del 2017 somos la única región en el país donde el 95% de los ciudadanos hemos dicho que somos quechuas y aymaras. Este dato no lo utilizamos
o en todo caso es un número más en la estadística, pero que para las políticas públicas, y en este caso para la educación, por ejemplo, o para la construcción del derecho, no se está visibilizando y nosotros pretendemos hacerlo y así lo hemos recogido en las ordenanzas que hemos hasta ahora encaminado. Siguiente, por favor. Como somos el 95% de quechuas y aymaras, solo 5% en la región, 5% de ciudadanos han dicho que son mestizos. Entonces, en esta pirámide que utilizamos en derecho, la pirámide de Kelsen, ¿no? La Constitución ahí bastante, o en la cúspide, y en el segundo nivel ahí hemos remarcado, está también las ordenanzas que tienen rango de ley, eh, y obviamente otras normas más abajo. Lo que nos interesa aquí es que las ordenanzas que hemos ido criando en realidad el derecho también. Creo que eso es una cosa que dentro de lo que hemos, yo he aprendido aquí de los maestros y también del hermano del ingeniero Zenón, Lolo, en estos años, es que así como se cría, desde nuestra cultura andina se cría el agua, pero que no se ha recogido en el derecho. Entonces, desde el derecho estamos empezando a criar esto también, porque ha sido de repente las primeras veces bastante frío, y más todavía en la época de la pandemia, que es donde hemos ido avanzando varios de ellos, no ha sido de repente entendido en su cabalidad, pero poco a poco esto se va entendiendo mucho más y hemos pasado de las ordenanzas a la reglamentación, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Y en ese proceso, en las experiencias que se tiene de repente de una manera ya en acción, digamos, en los hechos de lo que somos nosotros los quechuas, los aymaras, en el derecho es las rondas, ¿no? Por ejemplo, es una fotografía donde expusimos en Ayaviri, que es un encuentro regional de rondas, y se expuso ahí esta propuesta de la ordenanza incluso ahí propusimos y se expuso la ordenanza del agua o la ordenanza regional del agua, y fue muy acogido, aprobado, luego conducido incluso al gobierno regional, y estaba en esa época el señor Adubiri, luego Agustín Luque, luego Germán Alejo, ¿no? Y curiosamente, y como anécdota lo cuento esto, son estos hermanos que hablaban, pues, ¿no? En el discurso de la Pachamama, del agua, ¿no? Y siendo ellos cabezas, no quisieron, por ejemplo, en el caso de Agustín Luque, firmar lo que ya se había aprobado en una ordenanza regional, en el Consejo Regional, ¿no? Entonces, por esa razón impulsamos fuertemente desde abajo, ¿no? Siguiente. Estas, por ejemplo, son las ordenanzas municipales que hemos ido avanzando, ¿no? Ahí están Ñuñoa, está Pucará, Ocubiri, Oruro, y la primera ordenanza que se avanzó fue en la cuenca Llalimayo, o en el río Llalimayo para ser concretos, ¿no? Un poco más general, esto va evolucionando también, así como he podido escuchar y seguramente podría ser bastante halagador escuchar el proceso, por ejemplo, de la educación o cómo se ha ido encaminando aquí en la región Puno, ¿no? Y se hablaba hace tiempo atrás del tema del proyecto curricular regional, y ahora estamos hablando de todos estos aportes que se está haciendo desde ASAP, desde el proyecto, el maestro Grimaldo, los maestros que he ido conociendo. En el derecho va a ser lo propio, porque cuando hemos ido avanzando estas ordenanzas, incluso van a estar, siguiente, por favor, aquí ya tenemos 5 ordenanzas. Entonces ahí estas ordenanzas están dirigidas a reconocer a la madre agua, la Yacu Unu Mama, como un ser viviente, o sea, un ser sujeto de derechos. En la Constitución Política del Perú, el artículo 1, el artículo 2 nos reconoce a los seres humanos, a las personas, a los ciudadanos en el Perú que somos sujetos de derechos. Por ejemplo, derecho a la vida, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. En nuestras ordenanzas hemos ido recogiendo, y para ser más, siguiente por favor, para poder avanzar en este tema. Por ejemplo, ahí tenemos hemos puesto ahí como ejemplo los 4 temas, o en todo caso 4 derechos que se vienen ya estableciendo en las ordenanzas, ¿no? ¿Cuál es el derecho al agua? Por ejemplo, a ser criada, cuidada, porque nuestra madre tierra, ya que una mamá es un ser vivo y para vivir en armonía con ella, ¿no? Derecho a no ser contaminada. Entonces, todo derecho para que se implementen políticas públicas, ¿no? Entonces, en este tercero, por ejemplo,
una experiencia, ya esto con el alcalde anterior, porque en este año hemos empezado, como todos sabemos, con nuevos alcaldes. Entonces, en el caso de Ocubiri, se ha ido y se va, ahora mismo también se mantiene todavía contacto con obviamente, con el nuevo alcalde. Va a ser una cuestión de explicar, pero ahí han estado ya involucrados jóvenes, niños. Entonces, una forma de implementar como políticas públicas en un distrito, además de las autoridades que puedan, a partir de esta ordenanza, utilizar en un espacio, en el caso de Ocubiri, por ejemplo, ahí se tiene todo un espacio de diálogo con el Estado peruano. Ahora, esto, siguiente, por favor, la queremos y se ha generado el último caso ahora en este año en Macari, también después de haber interactuado hay uno de ellos ahí, el que está agarrando ahí en la segunda foto el cartel, es el ingeniero José, es un ingeniero ambientalista con quien hemos tenido la experiencia de coordinar, por ejemplo, en el caso de Oruro, en una anterior gestión, pero ahora está en Macari. Entonces, y el alcalde, ¿no? Donde estamos allá en la primera foto, está muy interesado en poder trabajar esto desde este inicio de gestión, porque hay preocupaciones de diferente índole en el distrito de Macari. Uno, hay concesiones en cabecera de cuenca. Dos, de lo que hemos podido constatar, por ejemplo, es uno de los distritos, y aquí en Puno, yo no sé si parece que en todo caso falta visibilizar distritos o provincias que tienen bastantes, o en todo caso, si hablamos del 100% de la región Puno, ¿qué distritos o provincias tienen todavía agua limpia? Y me parece que Macari es uno de los distritos que conserva todavía sus ojos de agua, sus ríos, hasta de manera cristalina. Cuando uno recorre la región, obviamente en el caso de Ocubiri, por ejemplo, es un río muerto, o vamos a Conduriri, o vamos hacia el sur, en el caso de Ilave nada más, por ejemplo, ¿no? Entonces ya ahí se tiene toda varias actividades económicas que contribuyen, ¿no?, a la contaminación del río. Pero en este caso de Macari es muy interesante la decisión de la autoridad local, de sus funcionarios, para encaminar e implementar ahora, siguiente por favor, y con eso termino, lo que llamamos a futuro, que va a ser un camino a mediano y largo plazo para su implementación. Y esperamos nosotros, en el caso de Macari, que es el último ejemplo, que como es una nueva gestión, no estamos en medio de una pandemia, va a ser bastante interesante el interactuar entre la autoridad local, sus organizaciones y también los estudiantes o los profesores a quienes vamos a involucrar. Porque todo esto que estamos desarrollando en las ordenanzas municipales debería estar en esto que desde la educación, desde la currícula regional, o perdón, desde la currícula nacional está establecido, dentro de las competencias o las capacidades, ¿no? ¿Por qué no hablamos de eso? Si ya tenemos establecido este censo del 2017 o esta autoidentificación, que solamente más bien falta ponerlo en práctica y llevarlo a las políticas públicas. Entonces, la propuesta que desde el proyecto, desde el ASAP, se va a obviamente poner sobre la mesa, también contendrá este aspecto jurídico que va a ayudar, consideramos bastante, como aporte desde lo que estamos haciendo, desde nuestra experiencia. Así que con eso cierro y muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, hermano César. Y así, maratónicamente, estamos avanzando. Quisiéramos hablarle al profesor Guzmán por reflexión sobre los temas expuestos y venimos pasando de una conversa. No tanto preguntas ni respuestas, sino normalmente sí, siempre bueno preguntar. Julio, sí. Nosotros vamos por qué en Chilapán. Pero permítanme aclarar, parecernos indicar. Yo creo que es Yapán. En este país no Yapán, está, es Yapán. Yapitas. Entonces, profesor Grimaldo tiene un tiempo considerable en mi campaña. Sí, adelante. Muchas gracias por la posibilidad de conversar con ustedes y encontrarme con muchos de ustedes después de algún tiempo, para hacer unas reflexiones que me parecen pertinentes tanto a nivel regional para Puno
como para el país en su conjunto. La reflexión es que cuando uno ve Puno desde fuera, uno ve Puno problema, ¿no? Pero no ve Puno como posibilidad, ¿no? Como alternativa de vida, ¿sí? Y entonces una propuesta de esta naturaleza creo que debe ser vista como una contribución de Puno al bienestar, no solamente de Puno, sino del país en su conjunto, ¿sí? Es la primera cuestión. Entonces lo que es importante, creo, es colocar esta experiencia a nivel de una reflexión nacional y global. Porque el tema que tenemos nosotros, el tema que resolver son las crisis globales. Y una de las crisis es la crisis ecológica. Es una crisis, el problema del agua no es un problema puneño, es un problema del país, es un problema mundial. Entonces, que una región como Puno presente contribuciones de prácticas educativas y normativas sobre un tema como el agua, creo que ayudaría mucho en la sistematización a visualizar y a colocar la experiencia puneña en un contexto que vaya más allá de la región en su conjunto. ¿Sí? Primera cuestión. Segunda cuestión, creo que la experiencia que se ha desarrollado acá es una experiencia que conjuga tres aspectos que en toda reforma son claves, ¿no? El aspecto normativo. Y acá en normas no solamente quiero hablar de la pluralidad jurídica que se está hablando y a la cual se ha referido César, ¿sí? Sino también a la normativa educativa de carácter intercultural que habilita a colocar estos temas dentro de la propia, dentro del propio currículo educativo. Entonces, yo creo que hay un marco normativo que es importante entender, entenderlo, y cómo este marco normativo está dentro de una perspectiva que va más allá, creo yo, del derecho moderno, sino nos abre una perspectiva de entender el marco normativo en una perspectiva del buen vivir, ¿ya? Y en ese sentido, el marco normativo es de alguna manera una alternativa a los modelos prevalentes respecto al bienestar mundial y nos abre una perspectiva totalmente diferente, ¿sí? Y hablo del marco normativo vinculado al tema de la jurisprudencia en la tierra. Miren ustedes, hablo del marco normativo en el sentido de que no solamente acá, tanto en la experiencia educativa presentada por estas 9 experiencias, como en la experiencia de colocar nuestros principales ríos de la cuenca hidrográfica del Titicaca como sujetos de derechos, creo que se inserta esto dentro del proyecto mundial de jurisprudencia de la tierra. O sea, lo que estamos haciendo acá no es una jurisprudencia marginal. Hoy día es una respuesta jurídica frente a un problema global. No podemos seguir contaminando, no podemos seguir matando las principales fuentes de bienestar del país. Entonces es importante avanzar a un marco normativo diferente que defienda que defienda también los bienes naturales, colocándolos también a nivel de sujetos de derecho, ¿ya? Entonces, su derecho no solamente lo tienen los humanos, sino la naturaleza. Pero algo importante que creo que es bueno mencionar en el caso puneño es que esta normativa está basada en la jurisprudencia tradicional aymara y quechua. Cuando yo conversé hoy día y ayer con los profesores, el lago Titicaca es la cota mama, es la madre agua. ¿Me explico? Entonces las relaciones que tiene el humano con el agua acá son de persona a persona. Entonces hay una jurisprudencia por el cual yo crío a la cotamama como la cotamama me cría. Entonces hay una relación de crianza mutua que coloca la jurisprudencia fuera del marco antropocéntrico y lo coloca en un marco de conservación y de protección de la vida. O sea, en un marco que últimamente se llama biocéntrico. Y esto creo que es muy importante y nos proyecta, creo, a nivel global con esta perspectiva. Y digo que es una perspectiva
normativa que nos coloca, creo yo, y con experiencias muy concretas. Es decir, hay declaraciones que uno puede ver en distintas partes del mundo, pero hay muy pocas experiencias concretas asumidas por los organismos municipales y las organizaciones regionales a favor de esto. Esto es lo nuevo. El otro gran bloque temático, el otro gran tema que, aparte del normativo, es el tema educativo. Si esto no entra dentro del sistema educativo en su conjunto, siempre será una cosa marginal. Tiene que filtrar al conjunto del sistema. Y ahí también hay competencias que tienen que ver con el cuidado del entorno. Hay competencias que tienen que ver con fortalecer y contribuir a la identidad cultural. Hay competencias que tienen que ver con el cuidado y la solidaridad entre los humanos. Es decir, si tú ves la lista de competencias de inicial, primaria y secundaria, tú puedes dar cuenta que todas entrelazadas pueden contribuir a ver esta propuesta. Ahí, sin embargo, hay un tema que creo que es muy importante cuando se haga la sistematización. Es importante, creo yo, que esto hay que colocarlo. Los 9 ejemplos ya tienen a su vez proyectos de aprendizaje ejemplares. Por ejemplo, proyecto de hacer cazar el agua, ¿no? De traer el agua de un lago, de una laguna alta, el del Capía, es bien tradicional aquí en la región, y hacerlo cazar con un puquio, un manantial de la localidad en su conjunto, es toda una ceremonia, un ritual. Alguien puede decir, esto no tiene que ver con historia, alguien no tiene que ver esto con comunicación, alguien puede decir que no tiene que ver con matemáticas, alguien que no tiene que ver con estas competencias. No solamente con competencias vinculadas a identidad, vinculadas al desarrollo de la oralidad, vinculadas a esto, tiene que ver con el conjunto de las competencias. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, tú puedes ver volúmenes de agua, tú puedes ver matemáticas allí, tú puedes trazar distancias, tú puedes hacer muchas cosas al resto. Tú puedes hacer también composiciones alrededor, relatos. Las cartillas muestran y son parte de lo que podrían ser competencias vinculadas a todo lo que es, elabora un texto de manera pertinente. ¿Me explico? Entonces tengo la impresión que lo que habría que hacer la sistematización es ofrecer una propuesta pedagógica que no solamente sea una propuesta educativa ambiental, intercultural, sino que sea una propuesta para el conjunto del sistema. Porque si no, lo que puede suceder es, esto que lo vea CTA, pero las demás áreas no se sienten involucradas. Siendo un problema global, las otras áreas pueden sentirse no involucradas. En cambio, un proyecto de aprendizaje tiene que ver, si bien el tema es agua, por la descripción que ustedes han hecho de la región, una región que está padeciendo de manera creciente una crisis hídrica, ¿ya? Pero no solamente una crisis hídrica, el problema es que está agotando el humano, y particularmente estas empresas están contaminando lo poco que de agua que hay, de manera que el agua limpia para el uso doméstico y el uso agrícola y otros usos que tienen que ver como la ganadería, con las actividades productivas, va acortándose cada vez más. Entonces acá hay necesidad de 2 acciones: limitar la contaminación, ¿ya? Limpiar nuestros ríos, revivir nuestros ríos, pero otra cosa es criar y cosechar agua. O sea, por un lado, evitarlo, ¿ya? Y detener la contaminación. Un segundo aspecto es cómo revivimos nuestras aguas muertas. Y tercero, cómo criamos y cosechamos agua. ¿Me explico? Y frente a todo esto tiene que haber una reestructuración del aparato productivo, de los diferentes sectores. Dentro de ese conjunto que más o menos nos ha, creo yo, fundamentado todo este proceso que ustedes están siguiendo acá en Puno, creo que estas propuestas, yo creo que merecen ser, merecen ser vistas y creo colocadas a un nivel regional y no solamente de las UGELs en las cuales están comprometidas las experiencias. Yo creo que la región tiene un papel muy importante que jugar acá. Esto tiene que ser política regional. Y finalmente una cosa, podemos hacer cosas, pero si no hay organizaciones que la sustentan y que la implementen,
muchas veces esto queda en el papel. Entonces, en este sentido, el trabajo que se está haciendo con las rondas, el trabajo que se puede hacer con las comunidades y con las parcialidades en pro del beneficio, generar un movimiento de protección de los bienes naturales. Es muy importante hoy día en Puno. Si no hay una organización de jóvenes acá, activos, como se ve en muchos sitios, ¿no? Gente hay guardianes del agua, ¿no? Jóvenes que están ocupados y preocupados. Por ejemplo, nosotros en educación, nosotros vemos muchas veces gente, dentro de las propias organizaciones, instituciones educativas, jóvenes que se organizan como guardianes para cuidar los bienes naturales. Y que no solamente sea una acción del Día del Medio Ambiente, las 3 R's, ¿no? Sino que sea una acción que tenga que ver con el ciclo de la vida, ¿sí? Y entonces finalmente tengo, hablando de estas 3 puntas, la punta normativa, el tema educativo y el tema organizativo, creo que la propuesta calza dentro de un proyecto regional, pero creo que también excede y puede ser tranquilamente un proyecto global. Termino diciendo que me llama la atención, pero deberíamos a futuro, y esto me gustaría que las UGELs, tanto de Puno como de Ayaviri, lo vean, estos son proyectos de innovación que deben de estar, yo creo que en la mesa del FONDEP. Mi impresión, yo veo otros proyectos que han ganado, digamos, los concursos de FONDEP, discúlpame, pero son más de lo mismo. Hay veces veo a los del FONDEP entregando el premio a los mismos de siempre, ¿me explico? Que hacen un viverito acá, otra cosita allá. Y este proyecto excede totalmente y muestra lo que podrían ser proyectos totalmente, realmente proyectos educativos innovadores. Yo sugeriría, y particularmente como está en nuestro caso, tanto de la institución educativa de Potojani, el director y la profesora, como nuestro querido director de la UGEL, y Julio, pues, un activista ahí desde la universidad, ver la posibilidad de que estas propuestas puedan ser también, creo yo, proyectos de innovación educativa. Creo que calza todo, tiene todos los elementos como para ser proyectos de innovación educativa. Entonces, con eso quisiera concluir mis comentarios sobre lo expuesto. Por supuesto que hay muchas otras cosas más, pero de momento es. Muchas gracias, señor. Gracias, profesor Villar. Lo que hemos omitido es presentar al profesor Villar. Hagamos las cosas al revés. El profesor Grimaldo es miembro del PRATEC, el fundador y actual miembro del directorio del PRATEC, Red Camino Tecnología Campesinas. Es largo hablar de él. No sé si es actualmente el consejero o ya es ex consejero del Consejo Nacional de Educación. Nada menos. Y para nosotros es un privilegio tener a él y escuchar siempre sus palabras. Le decía hace unos días, son de broma, como dice el cura en la misa: Señor, no eres digno de entrar a mi casa por una palabra tuya. Es siempre grato, fortificante tener al profesor Grimaldo. Muchas gracias, profesor. Y más bien, vamos a la sala, una breve, no sé si preguntas, yapas, para mientras llega el calendario. Hoy está por aquí. Esperamos entonces para ir avanzando. Y como les decía, esta es una primera comunicación, profesor. Una primera, habrá luego una segunda más para ya planificar la entrega del documento de sistematización con esa mirada de propuesta pedagógica de educación intercultural ambiental basada en la... Creo que estamos enredando eso, ¿no? Hay que conversar. Educación intercultural ambiental basado en la... Eso, no sé, luego ya lo vamos afinando. Es un decir,
Y también decirles que este esfuerzo viene ya del 2019, ¿verdad? Incluso antes, 2018. Pero como institución ya lo tenemos ya desde el 2001, cuando ya empezamos a tener acercamiento con el sector de educación, la formación cultural, las redes de docentes, pasó todo lo que es el PCR, nosotros no estuvimos ahí sí muy de cerca nomás, y yo no sé qué hay con el PCR, luego retomamos nuevamente los proyectos, y el 2019 justamente porque había este proyecto Perú-Bolivia, proyecto regional andino que tenía un componente de educación, y ahí trabajamos fuerte con varias instituciones educativas en Puno, igual en Ayacucho, varios sitios del país y también en Bolivia. Han quedado algunos pendientes de esos 3 años y 22 y 23 estamos un poco haciendo un esfuerzo por darle forma a esas cosas pendientes y uno de esos temas pendientes fue esta propuesta educativa. Después no sabemos qué viene, pero creo yo, como dice el profesor Grimaldo, se abren las posibilidades con FONDEF y otros fondos que pueden estimular esto. Y a lo mejor también retomar el tema del PCR, pero en otro momento, en otro contexto, con todas las experiencias que se han aprendido en ese proceso, y creo generar, no un segundo PCR, no sé, pues, que sea realmente compatible con nuestra realidad. Entonces, ahí andamos, colegas, y dejo la mesa a disposición, la tribuna abierta. Profesor Perazo, si te pidiera, por favor. Sí, ante todo me podría saludar a toda la mesa y muy contento de poder participar en esta reunión importante. Estaba notando algunos resultados que han tenido este proyecto y lo que ha dicho el profesor Grimaldo. Entonces, sí, lo que ha dicho creo que sí es importante, ¿no? Tenemos un marco normativo en el que ya se ha avanzado algo. Y en el marco educativo, como se dice, ya en el Currículum Nacional de Educación Básica establece los enfoques transversales. Y en estos enfoques transversales se establece la interculturalidad como también el enfoque ambiental. Un enfoque ambiental que pretende formar ciudadanos responsables con el ambiente, ciudadanos que puedan prever para el futuro, que puedan hacer uso racional del. Entonces prevé, o sea, no estaríamos, como decía, no fuera de marco normativo, perfectamente, ¿no? Con estos enfoques transversales. Y sobre todo estos enfoques transversales, pues, todo este conocimiento, se trata de actitudes, se trata de valores, se trata de acciones, ¿no? Entonces, si todo ser humano, si todos en la región Puno nos desenvolviéramos en ese marco, seguramente avanzaríamos bastante, ¿no? Lo que pasa es que ese marco, esos enfoques transversales lo ignoramos o a lo mejor falta seguir fortaleciendo, ¿no? Entonces, en ese sentido sería importante, sin necesidad de duplicar, por ejemplo, no es que ese proyecto tenga que duplicar lo que se ha trabajado o lo que trabaja la UGEL, sino complementar, ¿no? Una experiencia muy tenida con Roberto, por ejemplo, en el sentido que yo les propuse a que pudieran concursar precisamente y tenían un proyecto similar, ¿no? Entonces creo que sería oportuno que, por ejemplo, a través de este proyecto se pueda fortalecer a los equipos que participen en esa temática, tanto de la interculturalidad como también de la conservación del agua, de la protección del agua. Sería importante. Me hubiese gustado que gane, pero es un poco apresurado, pero hemos logrado construir el informe del proyecto. O han logrado el equipo de Potosí-Grande, han logrado construir el proyecto. Entonces, creo que vamos por ese lado, pero sería importante también, ¿no? Por ahí, por ejemplo, supongo que la diferencia sería que acá el enfoque ya no sería el enfoque antropocentrista, ¿no? Y a veces yo decía, por ejemplo, me parece que hemos hecho caso
excesivo a lo que leemos en la Biblia, ¿no? Decía, multiplicados, enseñoread sobre todo lo que existe, ¿no? Y así lo hemos hecho. Pero ahora nos estamos dando cuenta que de tanto enseñorearnos sobre todo, nosotros mismos estamos, es como cortarnos el piso y vamos a caer debajo, ¿no? Es momento también de considerar a la naturaleza, no solamente al agua, sino a la madre tierra, como un sujeto de derecho, esa relación que los pueblos establecemos no es una relación mitológica o mágica, ¿no? Que voy a, digamos, voy a hacer un pago a la SOGID y al día siguiente voy a proporcionar algo mágico, sino es una relación de mutuo respeto, una expresión de respeto hacia el ambiente y de donde gozamos por nuestros beneficios, ¿no? Entonces, seguir fortaleciendo va a ser importante. Entonces, me parece importante implementar a través de los proyectos de educación. Sería importante que se pueda empezar. Muchas gracias, doctor. Bueno, sí, todo, buenas tardes. Soy especialista en la Universidad del doctor Nero Grimaldo. Y a ver, para poder compartir un poco, nosotros ya habíamos empezado a trabajar con proyectos. Y más o menos, no diremos tan bien, pero nos ha ido bien con los alumnos. Uno de los problemas que hemos tocado es de la programación, ¿no? Como decía, cómo insertamos todas las áreas. Ahí era el problema. Que hay docentes que tenemos una secuencia, ¿no? Voy a empezar aquí, este tema ya lo tienen secuenciado, ¿no? Pero todo eso hemos tenido que romperla, ¿no? De acuerdo al proyecto, de acuerdo a la necesidad que nosotros tenemos, hemos tenido que romperla. Buscando primeramente lo que son las competencias y capacidades, el tema del agua. Otro, por ejemplo, CTA considera para noviembre, otros en otras áreas, en otras fechas, pero hemos tenido que concertar, ¿no? Vamos a hacer en tal fecha, de tal, en este caso de bimestre, en tal bimestre tal cosa, y en otro bimestre tal cosa. Entonces, cada docente tiene que buscar su competencia y su capacidad, más o menos, a cuál puede quedar. Ahí ha sido el problema de nosotros. Hay otros docentes que no le dan todavía, que leerlo también un poco, ¿no? Entonces, sí se puede, lo hemos hecho, lo hemos encajado más o menos. Primero que hemos hecho no nos ha salido tan bien, que hay los docentes que por compromiso no me avisan, pero el año pasado hicimos un proyecto sobre el agua, el matrimonio del agua, nos ha resultado, nos ha resultado. ¿Por qué? Porque habíamos concertado todos, ¿no? La mayor parte hemos concertado. Hay que trabajar, si es un proyecto que tiene su producto al final, cada área tiene que trabajar un subproducto. Entonces, al final sale el producto total. Entonces, lo hemos hecho más o menos, que nos ha salido muy bien, hemos terminado una campaña informativa. Y ahora, este año, tocamos el agua al déficit hídrico de nuestros acuíferos, se llama nuestro proyecto. Y este mes de julio vamos a terminar. ¿En qué consiste, por ejemplo? Ahora luego vamos a hacerle un reportaje. El producto final va a ser un reportaje, justamente para presentarlo para estos casos. Pero aquí nos hemos dado la sorpresa de que a veces en el salón expongan su papelote, su jerarquización, todo se expone. Pero en este caso de nosotros ha variado mucho. Hemos dado esa opción de todas maneras a todos los estudiantes que puedan presentar su producto lo que mejor puede. Una de ellas puede presentar el dibujo, que va a ser para arte, digamos, otros en narrativo, otros en cuento, otros podrían ser en poesía, ¿no? Y otros en jerarquización, aparte de lo que es la científica. Entonces, de esa manera se va a juntar ese proyecto completo. Ya no solamente es un solo estilo, una sola metodología, sino hay que los estudiantes aprenden de diferentes maneras. Cada uno tiene su estilo de aprendizaje y
y por lo tanto demuestren, hasta en danza, ¿no? Hay que bailar al lado, sí, hay que bailar al lado. Entonces, de esa manera el reportaje va a ser. Sale a fines de este mes. Con todo lo que hemos hecho ya lo tenemos casi desarrollando una parte, lo tenemos que completar este mes, ¿no? Con eso, antes de las vacaciones, este medio año, lo vamos a tener un reportaje. Vamos a compartirlos con ustedes para poder verlo, ¿no? Eso es una parte de lo que hemos valorado, ¿no? De que nuestros estudiantes pueden expresarse de forma, de diferentes maneras. Otro que hemos tocado también es, como nuestro objetivo, es la cultura del cuidado del agua. Si nosotros tocamos nomás así, pero queremos formar una cultura que nuestros estudiantes, junto con sus padres, sus abuelos, o con los sabios andinos, como le llamamos, que ellos siempre tengan esa costumbre, ¿no?, de limpiar por lo menos el agua. Porque nuestros pocitos que tenemos en la zona no están contaminados, porque son ojos de agua que tenemos en diferentes lugares dentro de la comunidad, en la parte alta, que brotan agua. Corre como río, ¿no? Pero se desperdicia en muchos casos. Pero las partes que tenemos, por ejemplo, nuestro lago, el lago, si no lo tratamos va a morir en muy poco tiempo. Porque de ahí tomamos, pues lo tomamos de ahí. La contaminación que viene de todos los lados. Y nosotros, todavía, esos poquitos se pueden salvar todavía. Por eso es como hemos hecho ese matrimonio de agua también. Pudiera aumentar el caudal. Pero ahora lo vamos a volver por estos días, ¿no?, a ir como es desde el año pasado hasta ahora. Ha aumentado, se mantiene. ¿Qué ha pasado? Pues todo eso vamos a relatarlo en nuestro reportaje. Eso es nuestro proyecto. Pero de todas maneras, me parece, particularmente a mí, ese aprendizaje basado en proyectos, creo que funciona. Pero hay que juntarnos todos. Si no nos juntamos, siempre va a haber docentes también que ponen, sacan fuego, siempre hay. Pero sería muy interesante trabajar en proyectos. ¿Por qué le digo? Hemos planteado en el proyecto de Fondefa, aula ecológica. No nos ha resultado, no hemos podido ganar este año. Pero nosotros, en esta parte, ya no estamos con este proyecto, no estamos dentro de las 4 paredes. Tenemos que salir al campo. Material vivo. Ahí es donde el alumno lo mejor para nosotros. ¿Ha visto el pozo? Puede cantarle al pozo, puede describir una narrativa, puede hacer su cuento del pozo, ¿no? Todos los pozos tienen sus cuentos, ¿no? Entonces, redacta, escribe, expone, dialoga. Entonces, creo que esta parte, trabajar con material vivo en el lugar, porque ellos conocen, entonces se desarrolla un poco mejor que estar hablando de la pizarra o leyendo el libro, ¿no? Me parece eso de nosotros la parte rescatable que tenemos. Sería esta parte para poder compartirlo. Seguramente vamos a traer la muestra de cómo nos va, para poder corregir o tal vez implementar. Sería esta partecita para compartirlos. Pues muchas gracias por todo. Bueno, entonces quisiera ser muy breve. Primero tengo que agradecer a Lolo por haberme invitado, a pesar que Lolo siempre, las veces que nos encontramos, me comentaba y me decía que sería participar para verlo más de cerca. Y la verdad no lo creía tanto como que comentaba, pero al escucharlo ahora y complementando lo que dice aquí el colega, y la verdad es que estaba muy sorprendido, ¿no?, de la forma como venía trabajando. Y lógico, ¿no? O sea, verlo siempre a ustedes y al maestro Grimaldo, siempre hay cosas innovadoras que seguir aprendiendo y desaprendiendo, ¿no? O sea, eso ya es una costumbre. Y digno de seguir imitando, creo yo. Y creo que en la academia a veces estamos muy alejados de todas estas posibilidades, ¿no? Lo segundo, bueno,
En el caso del maestro Grimaldo, que tengo siempre le guardo respeto y cariño y muchos recuerdos, siempre muy profundo en las reflexiones. Nos extrañamos mucho en la universidad cuando nos visitaba para hacernos seguir pensar, repensar y ayudaron mucho en la formación de nuestros profesionales, ¿no? Que tengan esa mirada. Y la verdad es, yo espero que haya un compromiso en nuestro programa de programar algunas actividades en la universidad para impulsar este tipo de reflexiones. Y yo la verdad coincido plenamente con las reflexiones que hace el maestro Grimaldo, efectivamente en los tres ejes, ¿no? Que son fundamentales del proyecto, en la parte ahí normativa, en la parte ahí de educación y sobre todo en la parte de organización, ¿no? Que ahí tiene que ver mucho el tema de la incidencia, que ya lo han hecho creo ya todas las autoridades educativas y los municipios también, una incidencia política que lamentablemente eso a veces en los proyectos, y como la experiencia de Puno que tiene, siempre ha sido, y justo coincido, ¿no? Efectivamente a Puno lo miran como siempre problema, pero la experiencia propia siempre ha sido, digamos, impulsora de proyectos de innovación, ¿no? En la historia de Puno hay experiencias muy valiosas y ricas y que siempre ha sido en esa línea de proponer proyectos y, digamos, innovadores, ¿no? Pero que algunos no han tenido el éxito por varios factores, ¿no? Incluso en algunas yo tuve la suerte de participar y justo en el caso del PCR, ¿no? Una experiencia que siempre la tengo ahí, pero bueno, esto ha servido, creo yo, también para muchos pensar en esa línea de trabajo, de seguir proponiendo ante problemas muy cruciales, como por ejemplo esto del cambio climático. Pareciera que por todos los otros problemas nos hemos dejado ahí un poco distraer y que se nos viene lo más difícil incluso, ¿no? Y no hayan personas, incluso algunas instituciones que no estén pensando y proponiendo, como en el caso de ustedes, ¿no? Y yo creo que es un jalón de orejas incluso para la academia, en este caso por la universidad, que debía pensar en esa línea, proponer esto. Y sí creo que ahí en el reportaje que van a presentar, y seguro que al final de las otras reuniones que van a tener para sistematizar, esto puede tener un impacto, no me imagino, pero va a ser mucho mayor de los otros proyectos que han presentado. Y si acaso vamos buscando el apoyo también, y en esa línea yo me sumaría, ¿no? Yo desde la universidad apoyarlos en las cosas que se vean por conveniente, de difundir, y quizás ahí de repente generar también un espacio para que se pueda dar a conocer los resultados de esta experiencia, ¿no? Y ahí pues hacerles ver, miren, ¿qué hace? ¿No? Y como vuelvo a insistir, eso puede despertar, creo yo, para muchos, ¿no? En esa línea de ser creativos, innovadores, buscando soluciones a los diversos problemas. Muy bien, nuestro hermano señala, tenemos varias crisis, ¿no? Que la verdad no estamos tomando con cuidado y con la atención que se requiere. Pero sí me gustaría una pregunta, por la experiencia que tengo. No sé cómo han lidiado con el tema de los profesores, porque, bueno, en el caso de la experiencia propia, tenemos siempre profesores que fácilmente no se suman al proyecto, son reticentes incluso a hacer innovación, porque se quieren quedar con el status quo, ¿no? A leer esto, porque eso les genera, a pesar que Lolo dice que no les ha quedado mucho tiempo, pero no lo creo, ¿no? No lo sé cómo. Esa experiencia sí me gustaría que la sistematicen bien en estos programas de capacitación, porque cambiarles el chip a los docentes, la verdad, es todo, yo diría, no lo sé, es una lucha titánica, no lo sé cómo han logrado incorporarlo y pensar, porque su formación previa ha sido básicamente no pensar, digamos, ni siquiera en hacer trabajos en equipo, ¿ah?
Pese que la literatura, el ministerio dice con los estudiantes hacer trabajo en equipo, trabajo en grupo, pero no se promueve, ¿no? Siempre se piensa el profesor, María, Juanito son los mejores estudiantes, a ellos no los preguntan, y a ellos no hacen más que les interesa, ¿no? Y ahí viene una actitud propiamente ya más allá de los otros aspectos, de no quererlos apoyar a todos. Y en el caso de los docentes eso se ve mucho más fuerte, ¿no? Hay profesores que tienen un poco más avanzada, más nivel de comprensión y otros no. Y los que no, dicen, bueno, y a mí me gustaría esa parte que incida en la parte de la sistematización. Porque hay profesores que ni siquiera se dedican solo a la docencia. La docencia es un cacholeo más. Tienen su carro, su combi, llevan ahí otra actividad más que es más rentable, ¿no? Y le dan la atención a eso y no. Incluso cuando entregan las actas a los profesores, terminado las famosas clausuras, se demora un montón. Por eso es que las clausuras no lo hacen en las épocas respectivas, ¿no? Y lo más terrible, creo yo, es cómo han lidiado ustedes, los profesores, el compromiso, porque ellos siempre quieren acercarse a la ciudad, quieren hacer la reasignación, siempre estar en las ciudades grandes, por el tema de sus hijos, y cómo ellos siguen asumiendo ese compromiso para participar tan activamente en el proyecto. Sí me gustaría que hagan esa sistematización, y no sé, desde el punto de vista también, se habla mucho, ¿no? De las maestras que son, en el caso de algunos, ¿no es cierto?, mucho más activos, participativos que propiamente los varones, ¿no? Los maestros. Y que no sé si porque sean más dóciles, no lo sé, pero creo que rápidamente captan todo eso y se empoderan y empiezan a poner energía. Y en el caso de los varones, por lo menos, es mucho más, son más reticentes, más conservadores. Y sí me gustaría en esa línea que, digamos, ayudaría mucho para los centros de formación también, en el caso mío, y verlo, porque el ministerio tiene una historia enorme, y nosotros también ahí, los programas de capacitación, que tanto presupuesto, y hay estudios incluso que han hecho sobre, con esta metodología incluso de impacto, cuánto ha cambiado la escuela, cuánto ha cambiado la educación. Con todos estos programas de educación, no se ven los cambios, ¿no? Incluso había una reflexión interesante que les hacía con los estudiantes. Miren, en la historia de la educación se habla sobre las innovaciones que se han hecho de la educación activa, la escuela nueva. Todos creíamos que con la escuela nueva, repetíamos, va a cambiar la educación y va a cambiar. No ha cambiado nada. Después viene con toda esa teoría del constructivismo, todo eso. Va a cambiar la escuela. Nada. Ahora viene con el tema del discurso de las competencias y yo creo que tampoco veo los cambios en la escuela, ¿no? Y justo nosotros mañana estamos viajando a la parte de Alto Cunurana y vamos a ir a hacer, a pedido del director y de los profesores, vamos a llevar unas sesiones de aprendizaje que considera la academia innovadoras, ¿no?, en la enseñanza de la matemática. Vamos a ir de todo secundaria y quinto y sexto de primaria. Somos un promedio de casi 33 estudiantes que los tengo y 3 docentes. Vamos a ir todo el día. Y veremos qué resulta de toda esa experiencia y porque, ¿qué es lo que pasa en la academia, ¿no? Está encerrado, no salen ahí y menos todavía que los estudiantes creen que cuando van a terminar van a trabajar en la ciudad, ¿no? Y creen que es igual, pero no. Trataremos de sistematizar esa experiencia el día de mañana, que estamos saliendo a las 5 por la parte de Avili. A mí me hubiera gustado visitar, la verdad, las instituciones donde están ustedes. Hubiera sido interesante, pero bueno, se ve en otra. Solo eso y muchas gracias. Me dice cómo lograr. Pero nos ha costado mucho también, ¿no? Nos ha costado a veces para cambiarle porque estamos acostumbrados a seguir una línea, como decíamos antes. ¿Para qué nos ha servido la orientación? ¿Cómo podemos trabajar? Ahí decía antes, la comunicación, ¿qué puede hacer? La comunicación, mucho para hacer. Sus narrativas, su descripción, su poesía, su canto. Tiene temas para hacer. Matemáticas, hemos dicho, no puedes hacer la densidad del agua, la calidad del agua, la cantidad de sal.
Claro, necesita un poco más de implementos, sí, pero sí se puede hacer. Ahora, en CTA tiene mucho, ¿no? De su área, su parte del área, de la parte científica, por ejemplo, trabaja muy bien. Cuando ves la indagación, trabaja muy bien. La otra área que es religión, digamos. Religión, para eso entra el permiso restrictivo al pozo, porque aquí en la zona andina todo es con permiso, ¿no? Todo es vivo, ¿no? Todo se ve. Entonces hay que hacer ese ritual, entra por ahí. Ahora en educación física, ¿qué voy a hacer? Las pibes están en la caminata, ¿no? El kilometraje, consumo de agua, la alimentación. Entonces, todas las áreas de esa manera más o menos en la competencia hemos tratado de que entre todas las áreas. De manera, ¿qué voy a hacer con mi producto? Es el otro detalle. ¿Yo qué voy a hacer? Pero puedes medirlo en matemáticas. Cosa a cosa, puede trabajar en el proceso. Tiene para trabajar. Solo que hay que darle esa idea, ¿no? Porque nosotros mismos, yo mismo no me interesaba. ¿Y cómo voy a aportar tu área? ¿Qué vas a hacer? De todas maneras, hay que orientarlo a los pues era hacer más fácil. Porque en estas sesiones ya está haciendo tus actividades, ¿no? Ya está cronogramado, porque hay un límite, ¿no es cierto? A un mes, digamos. Tengo 4 clases, aquellos que tienen semanal, ¿no? Otros tendrán 6 clases, 2 clases, ¿no? Entonces, su programa que voy a hacer, esta clase que voy a hacer, esta clase que voy a hacer, para sus actividades, ¿no? ¿No? Parecerá resultar un poquito más fácil. Y lo que gana son los estudiantes en el lugar, ya observa, siente, esa parte, en vez de estar explicando eso. Porque siempre hemos dicho, parece así es, ¿no? A veces esta temporada, por ejemplo, es frígida. Entonces el alumno está, ni siquiera tiene idea. Es decir, le sacas afuera, porque la educación no solamente debe ser dentro de las cosas, pues tiene que haber ese espacio completo. Por ese lado, ¿no? Por ese lado lo hemos motivado, los docentes también, claro, ahora este año hemos tenido cambios, y otra vez no, otra vez ayudando, si no le ayudamos, el docente ahí va a desmayar, y va a continuar. Pero siempre va a haber también uno 90, 80%, pero de alguna otra manera tiene que contagiarse el docente. A eso se sensibiliza, no es así. ¿Cuál sería esa parte? Para aclarar un poquito. Están pues los docentes. ¿Cómo han cambiado? No, quisiera aportar sobre lo que es el director de Copenhague. ¿Cómo integrar a los demás maestros? Por ejemplo, en este COVID que teníamos los 2 años, en parte de área de comunicación, allí, por ejemplo, cómo reconocer verbo, adjetivo, los pronombres. Por ejemplo, en la época de Chakra, cuando están escarbando ellos redactan sus textos, pero subrayan todos los verbos o todos los adjetivos. Ellos mismos, el celular mencionaba, reconozcan, ya sí, estas palabras son, sí, qué bien. No necesitaba una pizarra, proyectora. Ellos escarbando su papito y todo, la chacra. ¿Dónde estás, ahorita? Pasteando mi oveja. A ver, un texto redacta yo pasteando ovejas, solamente subrayas los adjetivos. Pero ellos hacían como jugando. No necesitaban que el profesor esté ya la pizarra. Esto es el adjetivo. Nada.
se ha hecho mucho más fácil, o sea, en el campo. Y en el campo, si uno va, ¿y qué más hay? ¿Qué consumen las ovejas? ¿Qué consumen? Ah, ya, estos pastos, ahí hay unas espinitas, y acá estoy viendo unas hormigas, ¿y qué más? Ya, los verbos es su rey. Así es muy fácil. Yo, por ejemplo, estoy trabajando 25 años en el mismo colegio. ¿Y cómo soportas, profesor? Lo más sencillo, lo más fácil, es enseñar en el campo. Y los alumnos, ahorita están en la universidad, digamos que hay que preparar, que para la U, hay que estar en las mejores academias. Oh, ahí tenemos un ingeniero agrónomo, ahí tenemos uno que está en computación, en la U, en el programa de educación, ingresó. Y profesor, ¿cómo enseñas? Así como les cuentas, ¿sí? Vamos sin estar ahí, mucha exigencia. Y, ya, entonces voy a poner al año. Ya, eso, así, tal como está, como ustedes ven, pues ya sus papás en esa pandemia escuchaban cómo lo estaba explicándolos, así. Eso nos, nos terqueamos, ¿verdad? Esta es mi programación anual, unidades, sesiones de aprendizaje. Ah, esto debo cumplir. Pero, ¿qué? Díganme, pues si también estoy haciendo lo mismo. No hay problema. No hay esa terquedad que siempre tiene que estar en el colegio galeno, que siempre tiene que estar. No. Esas son pequeñas experiencias que les puedo contar. Gracias, interesante. Quizás una cosita, por ejemplo, con los estudiantes, ustedes tienen que llevar una lugar colegio, comenzamos con el profesor decimos, y el profesor se pone, y el profesor se pone, él dice, no, a la nos viene a supervisar y por lo tanto no. Y la verdad, lo único que tienen que hacer los estudiantes, lo mismo lo que quiere el ministerio y lo mismo lo que quiere el profesor. Cuando queremos hacer innovación, por ahí le chispoteamos porque él se sale y siempre está hablando, no, yo no les voy a dar para que vengan a hacer práctica porque ustedes están haciendo otra cosa. Y a los alumnos les gusta esa forma de trabajar, diferente. Pero viene ahí el San Benito del especialista, el director y el coordinador, no pueden hacer eso. Yo no sé cómo, porque ahí dice, tiene que cumplirse la planificación. Y eso no lo sé cómo están lidiando. Llegaron varias veces, revisar. ¿Y qué les dice el ministro? Y nos felicitaron, te digo. El problema es que el alumno, usted trabaja así con los alumnos, y el supervisor se va contento, exponen sus cuentos, sus narraciones, sus poemas. ¿Qué más? Un poquito de falta de ortografía, sí. Los signos de puntuación, sí. Basta que ellos produzcan. Ya está. No, nunca se han opuesto los alumnos cuando llegaron. Estamos trabajando en este campo, los explicamos, listo. Depende bastante de la organización que hay, cómo se organiza, cómo se planifica. Porque valdría la pena, digamos, una de esas experiencias, digamos, innovadoras, a una de las sesiones que se ha hecho. Una de ellas tiene bastante impacto. A veces esas sesiones son las que deciden la carrera de uno, como a mí me faltaba, un profesional más veterinario. Yo soy veterinario, porque mi profesor de biología vino y ha diseccionado el corazón. Y hemos hecho el laboratorio, y me encantó la forma como lo ha hecho, como nos ha explicado cómo funciona el corazón. Y de ahí ya yo quería ser veterinario, quería trabajar en esa rama. Una experiencia de esos innovadoras impacta, ¿no? Y decide ya ¿Y qué dice la profesora?
es minoría, puro varón, con mis opiniones, No hay el enfoque de equidad de no hay, género. el enfoque transversal. Y significa muy valorable. Es la primera vez que yo estoy, ¿no? Y muy interesante, ¿no? Lo que he podido escuchar, y todo, ¿no? Yo soy docente de educación primaria, ¿ya? Entonces, lo que tiene en mente, por ejemplo, el Colegio de Cotopaxi, tiene mucho, ¿no? Para hacer un proyecto, ¿no? Interesante. Como ustedes bien dijeron, hay que aprovechar esa oportunidad, ¿no? Si bien es cierto, por ejemplo, yo soy contratada, entonces yo recién me estoy insertando este año en esa institución, pues es mi primera experiencia que estoy trabajando también con todo eso, y esto me conectaba todo, ¿no? Y pues los niños siempre, bueno, tienen una mejor aprendizaje vivenciando, ¿no? Vivenciando, y como docente de primaria, yo puedo insertar en todas las áreas, o no es como el caso de eso. Entonces, se puede aprovechar mucho, pero en este caso un trabajo vivencial con este proyecto, ¿no? Entonces, no le había preguntado si... Gracias. No sé, ya para terminar, más o menos, en la pregunta, muy buena pregunta. Muy buena pregunta que ayuda a ver todo un proceso de cómo la institución ¿te acuerdas, Lola? Yo creo que ha sido un camino tortuoso tener amigos docentes. Esto empieza por la amistad, no por un acuerdo, no en un partido, ya fundemos esto y hagámoslo y levantamos la bandera, sino de quiénes. Fueron dos docentes, bueno, en mi vida, que han impactado, Washington y Serafín. Yo no sé qué corazón tendrían, porque mucho depende de eso, la parte emotiva, afectiva, más que la racional, ¿no? Años de hablar y luego hacer una otra cosa. Finalmente hicieron una red sin recursos y en torno a ellos se fue tejiendo. Se fueron acercando más personas, más colegas y contagio. Vayamos haciendo. Entonces creo que un pilar importante es esas ganas, ese corazón de ese corazón. Y en el camino se suman otros docentes que, pues como jala la cosa, entonces se suman, pero ya no con digamos, con ese corazón o convicción. Y vemos quiénes son los que se quedan. Hemos tenido casos extremos, ¿no? Como el profe tiene algunos recursos para estimular actividades en aula, hemos tenido el planteamiento de que esos recursos deben ser para ellos. ¿Y nosotros qué? Y todos los estudiantes van a merecer un apoyo que nosotros también quisiéramos. Ese recurso que nos van a asignar es que sea para nosotros. A ver cómo nos deja eso, ¿no? No es así, ¿no? Ni siquiera es un fondo para cada estudiante, sino son para actividades que se hace con los estudiantes que les ayuda a develar, como la visita a la biografía, cosas de ese tipo, y luego trasladan a cartillas, al currículo, a sesiones. Eso. Otra cosa extrema que hemos visto en Medellín con el Colegio Agropecuario, todavía en la era PRA, les exponemos cómo se hace todo esto, y eso es concordante con el currículo, no es otra cosa, no es cosa diferente, al contrario, contribuye, fortalece, yapa, nutre. Miraron, escucharon y acordaron que no.
Sería mucho trabajo. Entonces, así se gestiona. Allí no había ningún amigo, habíamos una relación muy profesional, de ingeniero a profesor, entonces, por ahí no va la cosa, no va más por una cuestión, no digo subliminal, pero de afecto, de conversar, de hacerle, de velar en la persona que él tenía también sus prácticas anteriores, sí, es eso. Y si no hay, eso no va a funcionar. En el caso de la Escuela de Yavira, hay una profesora muy racional, muy urbana y muy con visión económica, entonces todo lo trajo abajo también. ¿Ok? Entonces, creo que esas cosas habría que pensar en formar docentes. En formación docente, para esto, creo que sí hay que conversarlo, qué es lo que se debe hacer. Y tiene que ver con políticas educativas. Y las políticas educativas tienen que ver con la realidad, con el proyecto país o región, cómo se ve eso. Y esos temas están todavía por trabajarse, creo yo. ¿Qué más, Lolo? Llegamos hasta acá. Nomás es. Bueno, sí, muchas gracias. Hasta aquí llegamos. ¿Cómo se llama esto? La coordinación. Sí. Ese tiempo que no tomaba. Con nuestro colega Lolo. Para la siguiente reunión, que creo va a ser ya un poco más coordinado, para ya directamente con las autoridades planificar esta actividad de octubre, noviembre, presentar ya la propuesta misma. O quizá una reunión para discutir también la misma propuesta, ¿no? Claro. Antes de ser presentada. ¿Sí? No, profesor. Muchas gracias a todos. Te agradezco mucho. A pesar que en la mañana no me haya conversado con él, pero bien dispuesto siempre para poder escuchar. Agradecemos mucho. Muchas gracias.